Nunca olvidaré el día en que mi mundo se derrumbó con una simple confesión. Isabel. No puedo más con esta farsa. Susurró Yolanda. Su voz quebrada como el cristal bajo mis pies. En ese instante, el aire de Sevilla se volvió espeso, cargado de un secreto que amenazaba con destruirnos a ambas. Me llamo Isabel. Y vivo en el corazón de Sevilla. En un barrio antiguo donde las calles empedradas susurran historias de amores prohibidos. Tengo 30 años. Y hasta hace poco. Mi vida era un tapiz de rutinas cómodas, mi trabajo como profesora de literatura en una escuela local. Las tardes paseando por el Alcázar. Y las noches solitarias en mi pequeño apartamento. Pero todo cambió cuando conocí a Yolanda. Mi vecina de 59 años. Una mujer que irradiaba una elegancia serena. Como las flamencas que bailan en las ferias andaluzas. Ella vivía al lado. En una casa con balcones floridos. Junto a su esposo. Un hombre ausente que pasaba meses en Madrid por negocios. Al principio, nuestra relación era mera cortesía, un saludo en la escalera. Un café ocasional. Pero debajo de esa superficie latía algo más profundo. Algo que yo negaba con vehemencia en mis pensamientos nocturnos. ¿Por qué yo? Me preguntaba una y otra vez, mientras el insomnio me acosaba. Yolanda era casada. Respetada en el barrio. Una dama de sociedad que organizaba cenas para amigos influyentes. Su matrimonio con Antonio parecía perfecto desde fuera, 30 años de estabilidad. 2 hijos ya adultos. Una vida envidiable. Pero en nuestras conversaciones casuales notaba grietas. A veces siento que vivo en una jaula dorada. Me dijo una vez. Sus ojos marrones llenos de una tristeza que me perforaba el alma. Yo, soltera y abiertamente lesbiana en un círculo pequeño de amigos. Sentía una atracción inexplicable hacia ella. No era solo su belleza madura, con ese cabello plateado que caía en ondas suaves, sino su vulnerabilidad. Esa forma en que sus palabras revelaban un alma atormentada. El conflicto comenzó inocentemente. Una tarde de verano. El calor sevillano era asfixiante. Y Yolanda llamó a mi puerta. Isabel. ¿Puedes ayudarme? Antonio se ha ido otra vez. Y no sé cómo lidiar con esto. Su voz temblaba. Entré en su casa. Un oasis de azulejos y fotos familiares. Y allí, sobre la mesa, vi cartas abiertas, facturas pendientes. Notas de un abogado. Su matrimonio se desmoronaba. Antonio había confesado una aventura. Pero peor aún. Yolanda admitió que nunca lo había amado de verdad. Fui obligada por mi familia. Murmuró. Lágrimas rodando por sus mejillas. En ese momento, mi corazón se partió. La abracé. Un gesto impulsivo. Y sentí su cuerpo temblar contra el mío. ¿Era compasión o algo más? Me aterrorizaba admitirlo. Mis pensamientos se arremolinaban como un torbellino. ¿Qué derecho tenía yo a interferir? Yolanda era mayor. Experimentada. Y yo. Una joven idealista que soñaba con amores puros. Pero cada noche revivía ese abrazo, cuestionando mi propia soledad. Había salido del armario años atrás, enfrentando el rechazo de mi familia conservadora. Y ahora
Esta mujer despertaba en mí emociones que creía controladas. No puedes enamorarte de una mujer casada. Me repetía en el espejo. Pero el eco de su voz me perseguía. Días después. La ayudé a organizar sus papeles. Sentadas en su salón. Con el aroma de jazmines flotando desde el patio. Hablamos horas. Yolanda reveló secretos, su juventud en una familia estricta. El matrimonio arreglado para mantener apariencias. La represión de sus verdaderos deseos. Siempre supe que algo faltaba. Confesó. Mirándome con una intensidad que me desarmaba. Yo compartí mis propias batallas, el aislamiento en una sociedad andaluza aún teñida de tradición. Las relaciones fallidas por miedo al compromiso. Nuestras conversaciones se volvieron confesionales. Cargadas de una intimidad que rozaba lo prohibido. Pero el conflicto se agudizó cuando Antonio llamó. Volveré pronto. Dijo. Y Yolanda palideció. No quiero que vuelva. Isabel. Contigo me siento viva. Sus palabras fueron un rayo. ¿Qué significaba eso? Mi mente gritaba advertencias, traición. Escándalo. Dolor. En Sevilla. Donde el chisme corre como el Guadalquivir. Un romance así sería destructivo. Sin embargo, no pude alejarme. La ayudé a escribir una carta de confrontación. Mis manos temblando sobre el papel. En mi interior. Una voz susurraba, ¿estás ayudándola o manipulándola para tu propio deseo? La tensión crecía. Una noche. Bajo las estrellas. Caminamos por el barrio Santa Cruz. Yolanda tomó mi mano. Gracias por estar aquí. Dijo. Mi corazón latía desbocado. ¿Era esto amor o ilusión? Dudaba de todo, de sus intenciones. De las mías. ¿Y si solo buscaba consuelo temporal? El peso de la culpa me aplastaba. Pensaba en sus hijos. En la sociedad que nos juzgaría. Pero en ese toque. Sentía una conexión profunda. Un lazo que trascendía edades y normas. Al final de esa semana. Un secreto salió a la luz. Yolanda me mostró una vieja carta de amor. Escrita por una mujer en su juventud. Ella fue mi primer amor. Pero la perdí por cobardía. Lágrimas brotaron. Entendí entonces su tormento, una vida reprimida. Un matrimonio como cárcel. Mi empatía se mezclaba con rabia hacia un sistema que obligaba a tales sacrificios. No mereces esto. Le dije. Y en ese momento. Nuestras miradas se fundieron en una promesa silenciosa. Pero el drama apenas comenzaba. Antonio anunció su regreso prematuro. Y Yolanda entró en pánico. No sé qué hacer. Isabel. Yo. Dividida entre lealtad y deseo. Tomé una decisión impulsiva, enfréntalo conmigo a tu lado. Mi mente bullía de dudas. ¿Era esto valentía o egoísmo? El conflicto interno me consumía. Preparándome para el torbellino que vendría. El regreso de Antonio fue como una tormenta en el horizonte sevillano. Yolanda me llamó esa mañana. Su voz un hilo de angustia. Viene hoy. Isabel. ¿Qué haré? Corrí a su casa. El corazón en un puño. Y la encontré hecha un ovillo en el sofá. Rodeada de fotos que ahora parecían mentiras. La abracé de nuevo.
Pero esta vez. El gesto duró más. Cargado de una electricidad que me aterrorizaba. ¿Por qué mi pulso se aceleraba así? Me reprochaba en silencio, estás cruzando una línea. Isabel. Ella es vulnerable. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Mientras esperábamos. Yolanda desgranó más secretos. Su matrimonio no era solo infeliz, era una fachada para ocultar su verdadera orientación. En los 70. En España. No había espacio para nosotras. Murmuró. Refiriéndose a las mujeres como yo. Como ella. Escucharla era como abrir una herida propia. Recordaba mis propias luchas, el rechazo de mi madre al saber de mi primera novia. Las miradas acusadoras en la calle. Pero Yolanda había sufrido más, una vida entera fingiendo. Criando hijos en una mentira. Mis hijos no lo entenderían. Sollozó. Yo. Con rabia contenida. Pensaba, ¿por qué el mundo nos obliga a esto? ¿Por qué el amor debe ser un secreto? Antonio llegó al atardecer. Su maleta resonando en la entrada como un veredicto. Era un hombre de 60. Canoso y autoritario. Con esa aura de quien ha mandado toda la vida. Yolanda. ¿Quién es esta?, preguntó. Mirándome con desconfianza. Una amiga. Una vecina. Respondió ella. Su voz temblorosa. La cena fue un campo minado. Él hablaba de negocios. Ignorando la tensión. Mientras yo observaba cómo Yolanda se encogía. En mi mente. Un torbellino, dile la verdad. Libérate. Pero el miedo la paralizaba. Y yo me sentía cómplice de su silencio. Esa noche. Después de que él se retirara. Yolanda vino a mi apartamento. No puedo soportarlo más. Confesó. Lágrimas surcando su rostro. Nos sentamos en mi balcón. Con la Catedral de Sevilla iluminada en la distancia. Allí. En la quietud. Me besó. Fue un beso suave. Tentative. Pero cargado de años reprimidos. Mi mundo se detuvo. ¿Era esto real? Dudaba, ¿me usa para escapar? ¿O es genuino? El conflicto interno me devoraba. La culpa por Antonio. Por sus hijos. Por la sociedad. Pero su toque despertaba en mí una pasión que creía dormida. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Ayudaba a Yolanda en secreto, notas escondidas. Planes para una separación. Pero cada encuentro avivaba la llama. Te necesito. Isabel. Decía. Y yo respondía con besos robados. Sin embargo. La duda me asaltaba, ¿y si Antonio descubre? ¿Destruiré una familia? Pensaba en mis propias pérdidas. En cómo el amor lesbiano en España aún luchaba por aceptación. Especialmente en generaciones mayores. Un día. El conflicto estalló. Antonio encontró una carta mía en su bolsillo. ¿Qué es esto?, gritó. Su rostro rojo de ira. Yolanda palideció. Y yo. Oculta en la sombra. Escuché el escándalo. Es solo una amiga. Mintió ella. Pero él no creyó. La acusó de infidelidad. De traición. En mi interior. Rabia y empatía se mezclaban, rabia por su control.
Empatía por su dolor. ¿Cómo pudiste? Le espetó. Yolanda. Entre sollozos. Confesó parte de la verdad, nunca te amé como debí. Él se marchó furioso, dejando un vacío ensordecedor. Yolanda vino a mí esa noche. Destrozada. Lo he perdido todo. Lloró. La consolé. Pero mi mente gritaba, ¿valió la pena? ¿Soy yo la villana? El peso de la decisión nos aplastaba. Hablamos hasta el amanecer, desentrañando emociones. Ella admitió su amor por mí, pero el miedo a lo desconocido la atenazaba. Yo, por mi parte, luchaba con la idea de ser la otra, en un romance que desafiaba normas. Pero un secreto mayor salió a flote. Yolanda reveló que Antonio sabía de su orientación desde hace años, pero lo ignoraba por apariencias. Me casé por presión social, dijo. Esto me enfureció, ¿por qué no luchaste? Pero entendía, en la España franquista no había opciones. Mi empatía crecía, mezclada con frustración. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora. Elijo ser libre. Respondió, con una determinación que me inspiraba. Sin embargo, los hijos entraron en escena. Su hija mayor, María, llamó alarmada. Mamá. ¿Qué pasa con papá? Yolanda mintió. Pero el engaño la carcomía. En mis pensamientos. Un caos, ¿debo alejarme para no causar más daño? El drama se intensificaba, con llamadas acusatorias y visitas inesperadas. Yo me sentía atrapada en una red de mentiras, cuestionando mi rol. Una tarde en el parque de María Luisa, Yolanda me tomó las manos. Isabel. Esto es real para mí. Lágrimas brotaron. Sentí una oleada de amor, pero también terror. ¿Podríamos sobrevivir al escándalo? Sevilla, con su tradición católica, no perdonaría fácilmente. Mi conflicto interno alcanzaba un pico, amor versus moralidad. Al cerrar ese capítulo, un giro inesperado, Antonio regresó. No con ira, sino con una propuesta. Hablemos, dijo. El encuentro fue tenso, cargado de revelaciones que cambiarían todo. La reunión con Antonio fue un torbellino de emociones crudas. Nos encontramos en un café del centro, bajo el sol implacable de Sevilla. Él, con ojos enrojecidos, miró a Yolanda y luego a mí. Sé lo que pasa, dijo con voz ronca. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo reaccionar? Yolanda temblaba. Y yo, en silencio, pensaba, esto es el fin. He destruido una vida. Pero él sorprendió, Yolanda. Siempre supe que no eras feliz. Fui egoísta al ignorarlo. Lágrimas rodaron por su rostro, revelando un hombre roto. No un villano. En ese momento, la empatía me invadió. Antonio confesó su propia infelicidad, sus aventuras como escape. Nos casamos por obligación, no por amor, admitió. Yolanda, atónita, sollozó. ¿Por qué no dijiste nada? Él respondió, por los niños.
Por la familia. El conflicto se profundizaba, no era solo traición, sino una red de represiones mutuas. Yo me sentía intrusa. Cuestionando, ¿tengo derecho a estar aquí? ¿Soy catalizadora o destructora? La conversación derivó en acusaciones. Antonio me miró, tú la has cambiado. Rabia bullía en mí, ¿cambiar? Solo la he ayudado a ser ella misma. Pero en mi interior. Duda, ¿lo he hecho por amor o por posesión? Yolanda intervino, esto no es culpa de Isabel. Es nuestra. Por vivir mentiras. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero el dolor era palpable. Salimos de allí exhaustos. Con un acuerdo tentativ, separación amistosa. Sin embargo, el verdadero drama vino con los hijos. María y su hermano Pablo llegaron esa semana. Mamá. ¿Es verdad que estás con una mujer? Preguntó María. Horrorizada. Yolanda palideció. Yo. Escondida en mi apartamento. Escuchaba los gritos. Es una aberración. Exclamó Pablo. Evocando prejuicios arraigados. Mi corazón se rompía, empatía por Yolanda. Rabia por la intolerancia. Pensaba en mi propia salida del armario. El rechazo familiar que aún dolía. ¿Por qué el amor debe ser juzgado? Yolanda vino después. Destrozada. Me odian. Isabel. La abracé. Pero su llanto me perforaba. Quizá debamos parar. Sugerí. El conflicto interno desgarrándome. Ella negó, no. Esto es lo que quiero. Pero el miedo la carcomía, perder a sus hijos por mí. En mis pensamientos. Un caos, ¿valgo tanto sacrificio? ¿Soy egoísta al insistir? Un secreto explosivo salió. María reveló que sabía de una aventura pasada de Yolanda con una mujer. Papá lo encubrió. Dijo. Esto enfureció a Yolanda, ¿todos lo sabían menos yo misma? La traición la consumía. Yo. Empatizando. Sentía rabia hacia un sistema que reprimía identidades. Eres fuerte. Le dije. Pero dudaba de mis palabras. Los días se volvieron un infierno emocional. Llamadas acusatorias. Visitas tensas. Yolanda oscilaba entre determinación y culpa. Mis hijos son mi vida. Sollozaba. Yo respondía, pero tú también mereces vivir. Mi propio tormento crecía, amor profundo mezclado con culpa abrumadora. ¿Y si la perdía por esto? Un alto trazo vino en una feria sevillana. Entre casetas y flamenco. Yolanda me buscó. Necesito espacio. Dijo. Lágrimas en ojos. Mi mundo se derrumbó. ¿Me dejas? Pregunté. Voz quebrada. Ella negó, solo para pensar. Pero el dolor me devoraba. En soledad. Reflexionaba, ¿es esto amor o masoquismo? ¿Debo luchar o renunciar? La separación temporal fue agonizante. Días sin verla. Noches de insomnio. Pensaba en su sonrisa. Su toque. Pero también en el caos causado. Empatía y rabia se alternaban, rabia por la sociedad. Empatía por sus luchas. Entonces. Un giro, Pablo llamó a Yolanda. Arrepentido. Te apoyo. Mamá.
Inspirado por lecturas sobre diversidad. Cambio. María. Renuente. Siguió. Esto reavivó esperanza en Yolanda. Vino a mí, podemos intentarlo. Alegría me invadió. Pero cautela permanecía. ¿Y si vuelve el rechazo? Nuestra relación se profundizó en secreto. Paseos nocturnos por el río. Confesiones íntimas. Yolanda revelaba capas, su juventud reprimida. Sueños rotos. Yo compartía miedos, envejecer sola. No ser suficiente. El lazo era profundo. Pero sombras persistían. Antonio firmó el divorcio. Un acto de redención. Sé feliz. Dijo a Yolanda. Empatía por él surgió, un hombre atrapado también. Pero un conflicto final acechaba, un rumor en el barrio. Vecinos murmuraban. Juzgando. Yolanda entró en pánico. ¿Qué dirán? Yo. Furiosa. Pensaba, ¿por qué el amor debe esconderse? El clímax se acercaba. Forzando decisiones irrevocables. Los rumores se extendieron como fuego en la seca Andalucía. La viuda de Antonio con una joven. Susurraban en el mercado. Yolanda. Aterrorizada. Me confrontó Isabel. Esto nos destruirá. Su voz era un lamento. Y yo. Con el corazón apretado. Respondí, enfrentémoslo juntas. Pero en mi interior. El conflicto rugía, ¿valía el amor tanto sufrimiento? Empatía por su miedo se mezclaba con rabia por la hipocresía social. Una noche. En mi apartamento. Explotó. No puedo más. Gritó Yolanda. Lágrimas furiosas. Reveló un secreto guardado, en su juventud. Había intentado suicidarse por reprimir su identidad. No quiero revivir eso. Sollozó. El impacto me dejó sin aliento. Como no lo vi. Mi culpa creció, ¿estoy empujando al abismo? La abracé. Susurrando promesas. Pero dudaba de todo. Los hijos intervinieron. María. Ahora aliada. Nos visitó. Mamá. Sé valiente. Dijo. Pero advirtió, el barrio es cruel. Pablo añadió, os apoyamos. Pero preparaos. Su respaldo era un bálsamo. Pero el peso emocional me aplastaba. Pensaba, ¿soy fuerte para esto? ¿O egoísta al arrastrarla? Un giro dramático, Antonio. En un acto de traición residual. Filtró detalles a amigos. El escándalo estalló. Llamadas anónimas. Miradas hostiles. Yolanda colapsó, he perdido mi dignidad. Yo. Rabiosa. Confronté a un vecino, ¿por qué juzgáis el amor? Pero el rechazo me hería. En soledad. Mi mente gritaba, ¿renuncio por su bien? El clímax llegó en una tormenta literal. Bajo lluvia torrencial en la Plaza de España. Yolanda me encontró. No puedo seguir. Dijo. Voz ahogada. Mi corazón se partió, ¿me dejas? Ella lloró, por ti. Por nosotras. El dolor es demasiado. Empatía abrumadora me invadió, entendía su sacrificio. Pero rabia estalló, no. Lucha conmigo. Nos besamos bajo la lluvia. Un momento de pasión cruda.
Pero ella se alejó. Días de agonía siguieron. Sin contacto. Me consumía en dudas. Recordaba sus toques. Sus confesiones. Cuestionando, ¿fue real? La culpa me devoraba por empujarla. Por no protegerla. Entonces. Un secreto final, Yolanda había escrito una carta a sus hijos. Revelando todo. Elegí el amor. Decía. Me la mostró al regresar, lo siento. Isabel. Tuve miedo. Lágrimas de alivio brotaron. Juntas. Prometí. Pero el daño estaba hecho, el barrio nos aislaba. Decidimos mudarnos. Sevilla. Con su belleza. Se volvía cárcel. Planeamos ir a Madrid. Donde la aceptación era mayor. El proceso fue emocional, despedidas. Packing de memorias. Yolanda dudaba, ¿y mis raíces? Yo respondía, construiremos nuevas. Mi conflicto interno persistía, ¿era huida o libertad? Antonio nos sorprendió con una visita. Perdón por el daño. Dijo. Ofreciendo apoyo financiero. Su redención nos conmovió. Empatía por él creció, un hombre evolucionando. Los hijos nos acompañaron al tren. Sed felices. Dijo María. Abrazándonos. Pablo añadió, sois inspiración. Lágrimas fluían. Mezcla de dolor y esperanza. En el viaje. Yolanda tomó mi mano. Gracias por salvarme. Susurró. Yo. Con voz quebrada, tú me salvaste. El amor. Profundo y humano. Triunfaba sobre conflictos. Pero en Madrid. Nuevos desafíos, adaptación. Prejuicios residuales. Yolanda luchaba con la edad, ¿soy demasiado vieja para esto? Yo la tranquilizaba, el amor no tiene edad. Nuestras noches eran confesionales. Fortaleciendo el lazo. Un año después. Reflexionaba, el camino fue tortuoso. Lleno de traiciones y revelaciones. Pero nos humanizó. Yolanda. Liberada. Florecía, yo. Maduraba. El final fue poético, en una plaza madrileña. Renovamos votos simbólicos. Por siempre. Dijimos. La vida. Con sus cicatrices. Nos había dado una segunda oportunidad. En Madrid. La vida nos recibió con una mezcla de libertad y desafíos. Yolanda. A sus 60. Luchaba con la nostalgia de Sevilla. Echo de menos el flamenco en las calles. Confesaba por las noches. Su voz un eco de melancolía. Yo. A mis 31. La abrazaba. Pero mi mente bullía, ¿la he arrancado de su mundo por egoísmo? El conflicto interno no cesaba, empatía por su pérdida se entretejía con rabia por el pasado que nos expulsó. Un secreto residual emergió, Yolanda había mantenido contacto con una examante de juventud. Solo cartas. Aclaró. Pero el celos me carcomió. ¿Me engañas? Acusé en un momento de debilidad. Ella lloró, no. Isabel. Es cierre. La traición percibida me destrozó. Reviviendo dudas. Era nuestro amor frágil. Reflexionaba horas, después de todo. Confío.
El drama culminó en una discusión acalorada. «Tú no entiendes mi vida», gritó ella. Yo respondí, «y tú ignoras mi juventud». Lágrimas. Silencio. Pero en esa brecha encontramos profundidad, hablamos de miedos profundos. De la brecha generacional. Temo envejecer sola, admitió ella. Temo no ser suficiente, confesé yo. La reconciliación fue catártica, fortaleciendo nuestro lazo con honestidad cruda. Los hijos visitaban, trayendo calidez. María anunció un nieto, para abuela Yolanda. Alegría nos invadió. Pero Yolanda dudaba, ¿me aceptarán así? Pablo la animó, eres nuestra mamá. Siempre. Su apoyo mitigaba el dolor, evocando empatía por familias divididas. En el trabajo. Enfrenté prejuicios. Como profesora. Rumores de mi vida escandalosa circularon. Un colega me confrontó, ¿no te avergüenzas? Rabia estalló, el amor no es vergüenza. Pero internamente cuestionaba, ¿vale la pena? Yolanda me sostuvo, somos pioneras. Un giro humano, Antonio falleció inesperadamente. Yolanda, devastada, regresó a Sevilla para el funeral. Yo la acompañé. Enfrentando el barrio. Miradas hostiles. Pero también compasión. En el cementerio. Ella susurró, gracias por tu vida. Empatía por él. Por nosotras. Me abrumó. ¿Fue villano o víctima? Pensaba. De vuelta. Yolanda cambió, más resuelta. Menos temerosa. Vivamos plenamente, dijo. Organizamos viajes a Barcelona, donde bailamos en festivales LGBT. Su risa, libre, me llenaba. Pero sombras persistían, su salud flaqueaba. Un recordatorio de la edad. El clímax emocional vino con una crisis, Yolanda enfermó. Un resfriado que derivó en neumonía. En el hospital. La velé. Aterrorizada. ¿Y si la pierdo? Mis pensamientos eran un torbellino de culpa y amor. Ella. Débil. Susurró, que me diste una segunda vida. Lágrimas brotaron, empatía por su vulnerabilidad me transformó. Recuperada. Decidimos casarnos simbólicamente. En una pequeña ceremonia con hijos y amigos. Dijimos sí. Por el amor que vence. Brindamos. El barrio sevillano. Informado. Envió mensajes mixtos, algunos felicitaban. Otros condenaban. Pero nosotras. Resilience. Florecíamos. Años después. Reflexiono, nuestro camino fue de conflictos gay-gat. Traiciones. Secretos. Causó PHNN por normas rotas y NGCM por humanidad compartida. Yolanda. A sus 65. Escribe memorias, yo. Inspiro a estudiantes sobre diversidad. El final es personal, en un balcón madrileño. Miramos estrellas. Te amo, dice ella. Y yo a ti. Respondo. El amor. En su forma más pura. Nos redimió. No perfecto. Pero humano. En una España que evoluciona.